buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Una vez más nos reunimos por este medio para compartir la palabra del Señor, dadas las circunstancias por las que estamos atravesando y que seguramente todos estamos orando porque más allá de que todo esto pase y de que guarde la vida de las personas, sabemos de que nada de esto sorprende al Señor, que Él tiene todo bajo control y ahí depositamos nuestra fe. Y en este tiempo vamos a compartir una palabra que espero que sea de bendición para ustedes, como lo fue para mí. Así que, pero antes de comenzar, como siempre, vamos a orar para que el Espíritu Santo sea lo que guíe y lo que selle todo lo que hablemos a través de este medio. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, por haber renovado tu misericordia en este día sobre nosotros. Y gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos estar compartiendo tu palabra, que realmente, Señor, sea de bendición para nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos ayude no solo a ser oidores, sino también hacedores de la misma. En el nombre de Jesús, amén. Bien. La palabra que les quiero compartir hoy está en Mateo 17, del 24, vamos a leer al capítulo, del capítulo 17, del versículo 24 al 27. El título del pasaje es El pago del impuesto. Cuenta este versículo, el 24, dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo, sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos? ¿Los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Acá vemos un pasaje en el que Pedro da una respuesta, a lo mejor quizás un poquito apurada, pero cuando vuelve tenía algo en su cabeza como decir, ¿de dónde sacamos el dinero ahora para pagar el impuesto? Siendo que él ya había dicho que sí, que lo pagaban. Y acá Jesús como que le gana de mano y le pregunta y le descubre lo que hay en su corazón. Entonces, esto yo lo meditaba y lo relacionaba con que muchas veces en nuestras vidas estamos pasando por situaciones de apuros a veces, ya sea en lo económico, en lo físico, o quizás a veces cuando tenemos que tomar decisiones, y ahí es donde nosotros tenemos que estar siempre atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En Proverbios 2.6 dice la palabra del Señor que Dios es el que da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Fíjense en lo importante de estar atentos a la voz de Dios y a la guía de Dios. ¿Mm? El problema ¿cuál es? Es que muchas veces nosotros limitamos, entre comillas, limitamos a Dios para obrar en nuestras vidas. Fíjense en acá, algo que llama la atención. Jesús le dice, ve, saca un pez, del primero que saques, abrile la boca y vas a encontrar el dinero para pagar el impuesto. Nosotros a veces usamos mucho la lógica a pesar de que confiamos en el Señor. Porque uno lógicamente que hubiera pensado, dependiendo del Señor para conseguir este dinero, hubiera dicho, bueno, yo voy a pescar como el Señor me dice, seguramente el Señor me va a traer una gran pesca, con esa gran pesca yo lo voy a vender a los peces y de ahí saco el dinero. Esto estaría bueno, lógico, ¿eh? Confiamos en el Señor porque Él es el que va a traer los peces a nuestra caña, digamos, pero después el Señor dice que abramos la boca del pez y saque el dinero. Ahí es donde en medio nos cambia la bocha, digamos, el Señor y nos hace ir a un lugar donde tenemos que confiar en lo sobrenatural, porque ya no es la lógica lo que funciona, sino que es el obrar de Dios. Y cuando nosotros no hacemos eso, nos podemos perder una gran bendición. Fíjense, esto también lo relacionaba con un pasaje en Segunda de Reyes 5. El capítulo es cuando la historia acá nos situamos cuando está Naamán. ¿Se acuerdan el leproso? Dice que Naamán era un rey, un general del ejército de Siria que era muy valeroso, pero era leproso. Dice que en un momento una chiquita es tomada prisionera de los sirios y cae en la casa de Naamán y ella le dice de que podía haber un profeta, Dios lo podía curar a través de un profeta en la tierra de Israel. Naamán habla con el rey lo manda y Naamán va a la casa de Eliseo y dice que vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Cuando Eliseo lo vio, le
Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjense, acá en el versículo 11 dice Naamán, yo decía, él tenía predefinido un concepto de cómo tenía que ser el milagro, y dice que se volvía enojado. Ahí, entonces, este hombre no lo aceptó, sino que ya se volvía enojado su tierra, y ahí le hablan los que iban con él y dice, si te hubiera pedido hacer algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? En cambio, mira lo simple que te pide, que vayas y te metas en el río y vas a ser sano. ¿Mm? Fíjense, muchas veces nosotros nos podemos parecer en esto de Naaman. Dios a veces quiere obrar en nuestras vidas, pero como lo que Dios quiere hacer no se ajusta a lo que nosotros teníamos pensado, muchas veces o a veces podemos llegarnos a perder de una gran bendición porque no queremos o no encaja lo que Dios quiere hacer en nuestra vida con lo que nosotros teníamos pensado. Y con esto es lo que yo hablo de limitar a Dios. No porque nosotros podamos limitar a Dios a hacer algo para que Dios no pueda hacer algo, sino porque limitamos el obrar de Dios en nuestra vida porque Él respeta nuestras decisiones. ¿Eh? Y también tenemos que estar atentos a cómo Dios obra de formas diferentes en diferentes personas, aún en situaciones similares. En diferentes personas puede Dios obrar distinto, e incluso en mi vida, en la misma situación, en dos épocas distintas, puede hacer distintos milagros el Señor. Si no, fíjense cuando ustedes leen los milagros de Jesús, para sanar a personas con el igual problema, que eran ciegos o que eran mudos o lo que sea, no siempre usaba el mismo modelo de milagro. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Y acá hay algo muy importante, que es la comunicación. Fíjense que antes de que se produzca el milagro, ahí de Pedro, Pedro tuvo que ir y hablar con Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos a la comunicación que tenemos que tener con Dios. Y también estar muy conscientes de que Dios habla de muchas formas y a veces distintas entre uno y otros. Así como los milagros son distintos, la forma en que Dios nos habla también es distinta. Y ahí es donde también podemos limitarlo al Señor, porque si Dios no me habla de tal forma, capaz que no sea la voz de Dios. Eso es lo que yo pienso. Sin embargo, Dios tiene muchas formas de hablarnos. Hay hermanos, hablando de la iglesia, que escuchan solamente al pastor. ¿Mm? Y si no les habla el pastor y les dice, no escuchan otras voces. Hay otros que ni siquiera escuchan al pastor. Directamente, si las cosas que le dicen no se ajustan a lo que él piensa, ni siquiera el pastor escucha. Hay otros que solo escuchan al pastor, pero no van a escuchar a un hermano. Y Dios a lo mejor nos quiere hablar quizás de la boca del hermano más nuevo de la congregación. Nosotros tenemos que estar muy atentos a cómo Dios nos habla. ¿Sí? El caso más irónico, podemos decir, o más raro, es cuando la burra le habla a Balaam. ¿Mm? Ninguno de nosotros, lógicamente, pensaríamos que a través de un animal Dios nos va a hablar. Sin embargo, a Balaam le pasó eso. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, primero, a que tengamos una buena comunicación con Dios. Y después estar atentos para saber cuándo es que Dios nos habla. Y en esto también tenemos que ponernos de acuerdo, porque dice la palabra de Dios que si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra con otro hermano, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en alguna situación, en alguna decisión que tengamos que tomar y le pedimos a Dios que obre, Dios obrará porque en el acuerdo también hay esa bendición que viene de parte de Dios. Y para el acuerdo, para ponerme de acuerdo con otra persona, es importante la comunicación. Hoy en día estamos en la era de las comunicaciones, pero lamentablemente a veces estamos muy incomunicados, a pesar de poder estar al lado, sentados en una mesa, cada uno con su celular y perdiéndonos de poder hablar unos con otros. Entonces, la importancia de la comunicación y sobre todo tener una buena comunicación con Dios, o sea, leer su palabra, orar con Él todos los días, hablar con Él todos los días, porque ahí es donde aprendemos a conocerlo
Y ahí, cuando conocemos a Dios, sabemos, como dice Mateo 11, que si nosotros siendo padres malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos puede dar el Señor, siendo Dios el que nos da las cosas? Así que algo a tener muy en cuenta es la comunicación. Y otra cosa que también hay que tener muy en cuenta para no limitar a Dios cuando quiere obrar en nuestras vidas, es el prestar atención. Porque si yo estoy comunicándome con alguien, hablando con alguien, pero no le presto atención, difícilmente me entere de lo que quiere hacer. Si Pedro cuando hablaba con Jesús no hubiera prestado la debida atención a lo que tenía que hacer, quizás iba y pescaba, pero si no prestaba atención, que era el primer pez que tenía que abrirle la boca, quizás agarraba el primer pez y venía un amigo, lo regalaba y él seguía pescando y se iba a cansar de sacar peces y el dinero no iba a venir. Entonces hay que prestar mucha atención. Ya lo dice 1 Samuel 15:22, que el prestar atención y obedecer es mejor que los sacrificios y la grosura de los carneros. Entonces esto de prestar atención me lleva a meditar en la palabra de Dios, a observar lo que está pasando a mi lado, a cómo Dios se puede mover, a analizar cada una de las situaciones y en base a eso, cuando escucho la voz de Dios, obedecer y prestarle atención. Porque si no, prestar atención y no obedecer no me sirve. Obedecer sin prestar atención tampoco me sirve del todo. Entonces, tenemos que saber. Fíjense en el caso de Naamán, él fue y prestó atención a lo que le decían los que estaban a cargo de él. En el caso de él, podemos decir perdido por perdido, siendo el general, ¿quién se iba a reír de él? Pero sin embargo, él tuvo la humildad para poder escuchar a alguien que en el rango o en la categoría era mucho menor que él. Entonces, nosotros estemos atentos a lo que cómo Dios nos habla y a prestar atención de lo que nos quiere decir. A veces tenemos sueños en nuestra vida para alcanzar no solamente problemas, sino a veces tenemos sueños, anhelos, a veces hay que tomar decisiones y no prestamos la debida atención cuando Dios nos habla. En esto yo quiero hacer un paréntesis y hablar sobre algo. Yo le pido al Señor, y creo que todos tendríamos que pedirle, que prestemos mucha atención a algunas cositas. Primero, a nuestra vida y su relación con el pecado. Por eso cuando participamos de la Santa Cena, siempre se nos anima a que nos examinemos. Y no solo eso, sino que le pidamos al Señor que examine nuestro corazón y nos revele si hay camino de maldad en él, para que Él lo haga conocer y nosotros podamos apartarnos de él. Entonces, algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que antes que Él venga o que nos llame, que nosotros podamos examinarnos y conocer si hay pecado en nuestra vida o algún tipo de desobediencia en nuestra vida o algo que no permite que tengamos la debida comunión con Dios, que lo podamos saber para que sea quitado de nuestras vidas. Y otra cosa que también tiene que estar presente es de ser lo suficientemente agradecido. Primeramente con Dios, por todas las misericordias que se renuevan cada día en nuestras vidas, también por las bendiciones que recibimos de Él y también ser agradecidos con las personas que tenemos a nuestro lado. Y esto de ser agradecido a veces quizás no lleguemos a entender en su totalidad todo lo que está sucediendo a nuestro lado. Muchas veces con el Señor, a veces hay pequeños milagros que recibimos en nuestra vida y como que, bueno, sí, viene de parte de Dios y como que lo tomamos como que, bueno, que es algo que viene y está bien que venga, pero no somos lo suficientemente agradecidos con el Señor. O a veces tampoco con las personas. A veces cuando quizás un ser querido, tu esposo, tu esposa, alguien te lleva los mates a la cama o cae quizás a la tarde con una bolsa con facturitas, a veces decimos, bueno, sí, una bolsa de facturitas, bueno, sí, me trajo un mate a la cama. Y a veces por costumbre, que uno pone la pava, prepara un mate y le lleva un mate a la otra persona a la cama o le trae una factura. Pero muchas veces también quizás hay algo en el corazón que motiva a que uno haga esas cosas. Quizás la otra persona está pensando en vos, entonces cuando sale, a pesar de que está cansado, que viene del trabajo y todo, se toma un tiempito para pensar en vos y poder traerte algo rico para el mate. Entonces tenemos que aprender a valorar eso, aunque a veces no lo sepamos del todo. Siempre seamos agradecidos con las personas. Muchas veces queremos que nuestro hogar sea feliz, creo que todos queremos eso, y pensamos que para que eso se dé, Dios tiene que obrar de una forma o de otra, o así o así. Quizás la bendición que estamos esperando, quizás ese milagro que estamos esperando, no está en la venida de un ángel que viene del cielo y nos habla, o que se nos abra el mar rojo, que suceda algo sobrenatural. Quizás la bendición está en lo cotidiano. Fíjense,
Pedro, ¿qué era lo cotidiano de él? ¿Qué es lo que hacía diariamente para ganarse la vida? Él era pescador. El Señor lo mandó a buscar la bendición en lo cotidiano, en lo que él sabía hacer, en donde se movía siempre, que era pescar. Pero en medio de lo que él sabía hacer, Dios le añade esa impronta y ahí viene la bendición. Entonces, tenemos que estar atentos a cómo Dios nos puede mandar en este día, en estos días, lo que nosotros tantos anhelamos. A veces las bendiciones se frenan, como le decía recién, por desobediencia, por no prestar debida atención, o a veces porque la bendición se frena por una cosita, por un detalle. Para esto quizás tengamos que ir y mirarnos al espejo. Y quizás la persona que estamos viendo sea lo que frena la bendición. ¿Por qué? Porque no somos lo suficientemente obedientes al Señor, quizás no prestamos la debida atención a lo que Dios nos quiere hablar y nos perdemos de esa gran bendición que viene del cielo. Pedro encontró la bendición del dinero en eso que hacía diariamente. Quizás yo en este momento no recibo lo que estoy buscando porque no me doy cuenta de abrir la boca del pez. Quizás tengo todo lo necesario para ser bendecido, pero no estoy abriendo la boca del pez. O no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pedro, ¿qué tuvo que hacer primero? Primero escuchó al Señor, después agarró su caña o la red o no sé cómo fue y pescó. ¿Mm? Eso se anima, eso también es dar un paso de fe. No solo es la obediencia, sino también dar un paso de fe. Y no tener los ojos cerrados al milagro de Dios. Fíjense, hay un pasaje en Génesis 21, los capítulos 15 al 19, donde está la Agar, ¿se acuerdan la que era la sirvienta de Sara, de Abraham? Bueno, dice que ella en un momento se porta mal con la señora, entonces Abraham la tiene que echar ahí de la casa y ella se va con su hijo y con un odre de agua. Parece que caminan en el desierto y en un momento se les termina el agua y ella lo tiene que dejar al niño, dice que lo deja y se va y se pone un poco más lejos porque no quería verlo morir. Y dice que en ese momento ella alza su voz y lloró y Dios la escucha y la llama y le habla, pero fíjense, hay algo muy importante. En los versículos del 16 al 19 dice que Dios le abrió los ojos para que viera el agua que estaba a su lado y que eso le permitiría tener la vida y poder seguir adelante. Quizás en este tiempo también tenemos que orar para que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento para tomar esas decisiones que tenemos que tomar, para poder ver que quizás el milagro que estamos necesitando en nuestra vida, o por lo que estamos orando en un ser querido, o por lo que estamos orando por la gente que está atravesando en estos tiempos, quizás la solución, el milagro, está a nuestro lado y no lo vemos porque tenemos nuestros ojos cerrados a eso. Fíjense que ya le pasó al pueblo de Israel. Tenían al Mesías parado delante de ellos cuando Jesús estaba en la tierra y porque no prestaban la debida atención, porque estaban cerrados en su forma de pensar cómo tenía que venir el Mesías, no supieron ver al verdadero Mesías, al verdadero pan del cielo que estaba con ellos. Quizás nosotros hoy en día no estamos viendo nuestro milagro porque estamos con nuestros ojos cerrados a lo que Dios nos quiere hablar. Y en esto tendríamos que copiar como Agar, levantar nuestros ojos al cielo, a mandar nuestro clamor al cielo para que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Así como también se lo abrió, ¿se acuerdan el siervo de Eliseo? Que él ya se veía que ya los iban a invadir, que los iban a matar a todos. Sin embargo, Eliseo oró, los ojos de este muchacho fueron abiertos y vio los carros de fuego que estaban en las colinas dispuestos a defender al pueblo de Dios. Así nosotros también tenemos que estar atentos en este tiempo. Y lo importante, estar expectantes a lo que Dios quiere hacer. No a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos que Dios quiere hacer, sino estar atento a lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es mi pescado en este tiempo? ¿Cuál es mi bendición? Quizás tengamos que abrir nuestros ojos en lo cotidiano y encontrar ahí la bendición. Quizás en la voz de mi esposa, en la voz de mis hijos, no sé, en como sea que Dios me hable, pero estar atento a cómo Dios se quiere mover. Quizás no sea el tiempo, quizás Dios me diga que tenga que esperar un poquito más, no importa, pero ya sé que la bendición viene. Lo importante es estar atento y algo muy importante, depender siempre de Dios. Y hay algo, como decía recién, Pedro, para encontrar el dinero que él necesitaba, tuvo que ir y abrir la boca del pez y de allí sacó esa bendición, ese dinero que él necesitaba para pagar el impuesto. Hay algo que nosotros nunca tenemos que dejar de abrir porque cada vez que lo abramos, seguramente, siempre va a salir bendición. Y esa es nuestra Biblia, la palabra del Señor.
cada vez que nosotros nos dispongamos a buscar a Dios a través de su palabra, pensando, meditando, o sea, prestando atención y luego poniendo en nuestro corazón querer obedecerla, seguramente siempre recibiremos una bendición. Quizás a través de una corrección, de la guía, de traer paz a nuestras vidas, no sé, pero siempre habrá bendición. Aún cuando nos tenga que disciplinar el Señor será para nuestro bien y eso es ya una bendición. Y quiero que cerremos compartiendo un pasaje muy conocido que está en Josué 1:8 y que dice la palabra del Señor. Hablando con respecto a esto de abrir la Biblia y sacar las bendiciones que hay en ella. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero fíjense, nosotros siempre nos centramos en prosperar el camino y que todo nos salga bien, pero fíjense en lo que está antes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ir y abrir nuestra Biblia, eso va a traer bendición a nuestras vidas. Y más cuando dice que si meditamos en él y hacemos conforme a todo lo que está escrito, entonces eso abre una puerta para que la bendición de Dios, para que ese pescado que estamos buscando, sea algo que sea realidad en nuestras vidas. Hermanos, el Señor les bendiga, que realmente tengan una pesca maravillosa y abundante de bendiciones en este tiempo y como siempre esperando que pronto podamos volver a vernos. El Señor les bendiga. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte.